Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Este viernes tenemos Noche de Hombres y estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. El tema, vamos a estar hablando acerca del gozo de Dios. Yo sé que va a bendecir sus vidas hoy en este tiempo que tanto necesitamos, una palabra de esperanza, una palabra de fe en medio de tantas dificultades, de aflicciones que se han estado viviendo en la sociedad, en las familias. Una palabra de parte de Dios, cómo entrar al gozo de Dios, cómo recibirlo, qué beneficios trae tener el gozo de Dios y sobre todo que es Dios quien da este gozo, que podemos gozarnos. Esto es lo interesante, nos podemos gozar aún en medio de la aflicción, en medio de la necesidad. Dios nos puede dar esa paz, y no solo paz, sino un gozo sobrenatural para pasar las adversidades tomados de la mano de Dios. Y estoy muy contento por este día, por la compañía que están con nosotros, mi hermano Jorge Luján, mi hermano Cecilio López. Yo sé que traen una palabra poderosa para usted el día de hoy que le va a bendecir, y les voy a dar un minutito a mis hermanos para presentarse, saludarse, una palabra de bendición a cada uno de ustedes. Perfecto, bueno, un placer estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Mi nombre es Cecilio López y con todo gusto de participar. Amén. Muy buenas noches a todos ustedes, aquí de la Iglesia Cristo Rey de Gloria. Una vez más estamos aquí alabando a nuestro Señor Jesucristo, y esperemos que sea una noche de bendición para todos aquellos que nos escuchan a través de cámaras. Gracias. Así es, amén. Y bueno, entrando en el tema, yo creo que algo que caracteriza a todo creyente, a todo cristiano, es esa alegría, ¿no? Es ese gozo que cuando vemos a una persona alegre. De hecho, hay muchas personas que dicen: ¿por qué usted es tan alegre? Usted es cristiano. Me ha tocado y he escuchado a muchas personas que lo comentan, y creo que el gozo es una característica del creyente. Creo que es una bendición que Dios le otorga a aquellos que creen en Él, y es algo inexplicable, sin importar la situación en que vivimos. Puede ser que estemos pasando verdaderas batallas, pero inclusive en medio de situaciones difíciles, Dios nos permite gozarnos. Amén. Amén. Y yo creo que es bien importante lo que estás mencionando, porque es tan importante esto en la evidencia de la vida del cristiano, que es el segundo de los frutos del Espíritu. Primero es el amor y luego es el gozo. Ese es el nivel de importancia. Entonces, alguien que tiene al Espíritu evidentemente tiene que mostrar el gozo, que es una parte súper importante. Amén. Sí, mi hermano, mira, muy a menudo se confunde gozo con alegría o felicidad, y son totalmente dos palabras opuestas. La alegría, la felicidad es externa, lo que tú construyes, lo que tú conquistas. Voy a trabajar duro para tener una mejor casa, un mejor carro, entonces te produce una alegría, ¿verdad? Pero el gozo es diferente, va ligado a algo sobrenatural, va ligado a una conversión primeramente, porque como dice mi hermano, es uno de los atributos del fruto del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo va ligado a eso? A través de un en arrepentimiento. Entonces adquieres el don del Espíritu Santo, y de ahí viene el amor, viene el gozo, que es un gozo, es diferente, porque eso es ya más espiritual. El gozo viene de adentro, no como la alegría, que es externa, que es superficial. Y muy a menudo, a veces, queremos combinar esas dos cosas. En un momento de aflicción, ¿qué hacemos? Combinamos, nos da la tristeza y queremos combinarlo con lo espiritual, y es donde choca totalmente. Entonces, es un error que comúnmente comete el cristiano. ¿Por qué? Porque uno debe estar gozoso en todo momento. Claro. Pablo nos lo enseña en los Filipenses, ¿verdad? 4:4. Me gozo en la aflicción, sé vivir en todo momento, en la escasez, en la abundancia. Y 4:13 que dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si Pablo pide fortaleza, es porque cruzaba por momentos de aflicción, por momentos de dolor, de desesperanza, pero se fortalecía en el Señor. Ese gozo, pero era una conectividad espiritual, no externa, de una alegría pasajera, de una alegría a lo que ve tus ojos, ¿verdad? Entonces, son cosas diferentes.
Claro, me llama mucho la atención lo que comenta que no es, el gozo no es externo, sino interno, ¿verdad? Porque hay veces que creemos que necesitamos tener cosas para poder estar plenos, pero ¿cómo alguien sin tener lo que a lo mejor quisiera tener puede estar gozoso? Bueno, pues porque tiene a Dios con él, el Espíritu con él, y entonces el gozo brota, sin importar si tenemos o no tenemos, si alcanzamos o no alcanzamos, sino que hay un gozo dentro que solo Dios puede dar, ¿verdad? Es un regalo de Dios, es algo que nosotros no podemos producir, David. Nosotros no podemos fabricar ese gozo. Hoy amanecí muy gozoso en el Señor. No, si no tenemos la revelación, si no tenemos la comunión adecuada con el Espíritu Santo, el gozo va a estar apagado. Pero si hay avivamiento, es como un tizón, David. Nosotros, los que venimos en arrepentimiento, venimos al Señor, dice que somos un tizón sacados del fuego, y ese tizón tiene que estar ardiendo siempre. Y arder es avivar el fuego a través de la oración, de la búsqueda de las cosas de arriba, no las perecederas, David. Esa es la diferencia del gozo, de lo que te da vida por dentro, de lo que de adentro viene la vida, mana la vida. Por eso dice, de tu interior correrán ríos de agua viva. Ese es el gozo realmente del que el Señor nos habla. Y yo creo que aquí es el mensaje del gozo creo que es muy claro y muy evidente para los que tienen conocimiento y relación con Dios. Pero para los que no lo tienen, ¿cómo podemos explicar ese gozo? Porque a veces confundimos, como dijo Jorge ahorita, gozo con felicidad. Y evidentemente el gozo es una sensación, es un sentimiento de satisfacción, de paz, de llenura. Y si no conocemos a Dios o no estamos completamente intimados con el Espíritu, relacionamos gozo con muchas otras cosas que son temporales. Si yo estoy en la escuela y me fue bien en una calificación, siento gozo en ese momento. Si recibí el regalo que estaba esperando, siento gozo en ese momento. Y ahorita estoy poniendo entre comillas gozo, ahorita hago la especificación. Si la muchacha que me gustaba me hizo caso, siento gozo en ese momento. Sin embargo, ese gozo que es de cosas vanas, y cuando digo vanas son temporales, la palabra vana significa temporal, no falso, significa temporal. Cuando está basado en eso, ese gozo va a desaparecer. Sin embargo, cuando es el gozo del Señor, que es el fruto del Espíritu, independientemente de tus situaciones externas, ese gozo, esa felicidad, esa llenura permanece. Por lo tanto, la diferencia entre el gozo que conoce el mundo comúnmente contra el gozo del cristiano, que es el gozo de la llenura del Espíritu Santo, es que el externo es temporal, es vano. Y el del Espíritu Santo, el de la llenura del Espíritu, es permanente. Entonces, sí puedes confundir el famoso gozo, pero uno va a ser temporal nada más. El otro es permanente independientemente de las situaciones externas. Claro, ahorita comentaba hermano Cecilio respecto a la importancia del gozo respecto con los dones del Espíritu Santo, y me da mucho la atención porque uno de los puntos que yo traía era Romanos 14:17, donde nos está hablando acerca del reino de Dios, que dice: el reino de Dios no son las cosas externas, no es comida, no es bebida, sino es justicia, paz y gozo. Ese es el detalle, porque a veces minimizamos la importancia del gozo y le damos a lo mejor, bueno, a veces se da mucha importancia al tema de la humildad, por decir, ¿no? En la vida cristiana, que es muy importante. Sin embargo, el gozo en la Biblia lo vemos posicionado en el reino, dentro de los tres pilares del reino. Es justicia, paz y gozo. Sin justicia sabemos que no hay reino, obviamente. Sin paz, para un reino, en una ciudad, en un gobierno, la paz es muy importante. El detalle es que la Escritura nos enseña que el gozo está al nivel de la justicia y la paz. Entonces, una persona que siente que ha tenido injusticias y no tiene paz en su corazón, su vida va a ser una vida difícil. Una ciudad que ha tenido injusticias y no tiene paz en sus calles, va a ser una ciudad difícil. Pero la Biblia nos pone justicia, paz y gozo como complemento del reino, del gobierno. Entonces una persona tiene que vivir con justicia, obviamente, con paz, pero el gozo está en ese nivel de importancia. Claro que sí, David. Por eso dices tú,
necesita justicia, necesita ser justificado. Entonces, si nosotros no somos justificados, no vamos a adquirir la paz, que es el segundo punto. Y si no adquirimos la paz, no vamos a tener ese gozo de bendición que viene como por jerarquía, ¿verdad? Y ese gozo solo se logra a través de un nuevo nacimiento del agua y del Espíritu, David. Por eso el Señor, Pedro les decía: arrepentidos y convertidos y bautícense en el nombre de Jesús para que reciban el don del Espíritu Santo. Ese es el proceso. Ese es el proceso. Y a menudo, como les comentaba ahorita, la gente mezcla esas dos cosas, David. Claro. Si hay un momento de aflicción, sea económico, sea enfermedad, Señor, ese gozo se nos va porque lo estamos mezclando y es totalmente diferente. El cristiano debe, en todo terreno, ese gozo debe ser permanente, porque sabemos que aquí somos peregrinos, somos turistas de este mundo, vamos de pasada. Entonces, aquí cuando mezclamos eso, empezamos a cuestionar las cosas de arriba, empezamos a ver: Señor, pues ¿por qué no me has bendecido? Pues ¿por qué otra vez enfermo? ¿O por qué otra vez en escasez, Señor? Entonces pierdes ese gozo porque no sabes separarlo, David. No sabes separarlo, porque el Señor no nos contó mentiras. Él mismo dijo: en el mundo tendrás aflicción, pero no nos dejó solos. Dijo: ánimo, yo he vencido al mundo. Entonces no vamos solos. Pablo, cuando fue preso, él en ningún momento empezó a quejarse. Dice que se pusieron a adorar en un momento de aflicción, en las mazmorras, y no son las cárceles como de lo que tenemos hoy en día con derechos humanos y todo eso, ¿verdad? No, en esos tiempos me imagino que ha de haber sido algo asqueroso, y más sin embargo ellos gozosos. ¿Por qué? Porque mismo Pablo decía: ya no vivo yo, o sea, Cristo vive en mí. Y si tú tienes esa parte de ti, no importa lo que esté pasando, mientras no pierdas eso y no lo descuides, que el mundo se caiga en pedazos, David. Nosotros vamos de pasada. Claro. Allá hay una eternidad que nos espera. El hermano decía que lo de aquí es temporal, el gozo es eterno. Amén. Entonces tenemos que aprender desde aquí a empezar a trabajar, a empezar a convivir lo que es el gozo, para poder entender cuando estemos allá la gran recompensa. De esto se trataba, ¿verdad? Claro. Una eternidad, ¿verdad? Amén. Me gustaría reforzar ese punto de la importancia del gozo, porque si no sabemos que es verdaderamente importante, no lo vamos a buscar. Yo creo que como seres humanos, como creyentes, tenemos que buscar el gozo. Día a día tenemos que tener esa relación con Dios que nos va a dar gozo, pero tenemos que luchar contra la tristeza, tenemos que luchar contra la depresión, tenemos que luchar contra la ira, tenemos que luchar contra todas esas situaciones o sentimientos o actitudes que podamos llegar a abrazar tan fácilmente. A veces escuchamos noticias y abrazamos la aflicción rápido, abrazamos la preocupación, abrazamos la tristeza y bueno, todos los sentimientos tienen una importancia relevante, pero el gozo en la vida y en el reino de Dios es tan importante que tenemos que luchar contra todo aquello que nos quiera robar ese gozo. No abrazar tan rápido, ¿verdad? Aquello que no nos va el temor, no abrazar tan rápido aquello que nos va a perjudicar, sino la bendición que Dios nos ha extendido del gozo. Eso es, yo creo que tenemos que luchar por mantenerlo constante. Correcto. Y el gozo del gozo de Dios, el gozo que nos imprime el Espíritu Santo de nosotros, Dios lo relaciona mucho también con la paz de Dios, el shalom. Claro. Que el shalom, la paz de Dios, no es la ausencia de problemas. Claro. Ahorita dijo Jorge: en este mundo tendréis aflicciones, dijo Jesús. Obviamente, esa paz de Dios no es la ausencia de problemas, sino es al revés, es en medio de los problemas tener esa paz que solamente Dios te da. El gozo de Dios es exactamente lo mismo. No es la ausencia de problemas, sino es en medio de esos problemas tener el gozo, la satisfacción que Dios nos provee y nos llena. Esa parte creo que es bien importante. Y ahorita hablabas de no abrazar las malas noticias, no abrazar la aflicción, no abrazar la angustia. Desafortunadamente el mundo está diseñado para eso. Si tú ves un noticiario de 100 noticias que dan, tal vez una va a estar bien o más o menos, 99 son malas noticias.
Y estamos programados para eso, y nuestro cerebro se programa. Si yo programo a mi cerebro para buscar a alguien que traiga una camisa roja y tengo toda la iglesia llena, voy a identificar rápido el rojo y te pregunto, ok, ¿viste el rojo? ¿Cuántos traían camisas blancas? No sé, porque mi cerebro se programó para buscar el rojo. Claro. Igualmente nuestro cerebro, y eso llega también a nuestra alma si no estamos compenetrados con Cristo, se está enfocado en buscar las malas cosas, y es bien fácil abrazarlas, sobre todo en estos tiempos en los que estamos viviendo. Claro. Y es parte de la batalla de la fe, ¿verdad? Estar luchando con el sistema de este mundo, estar luchando, perseverando en la palabra de Dios. Sí. Y para reforzar eso, David, la aflicción, mira, Dios dice, todas las cosas ayudan para bien. Amén. ¿Verdad? Y me da mucho gusto, David, que nuestra iglesia está en movimiento, David. Por ejemplo, yo veo el grupo de oración, los grupos de WhatsApp. El Señor nos tiene trabajando, David. Claro. En la aflicción está el movimiento para la gente compartirle que hay una esperanza. Y esa esperanza, ese es el gozo, que no importa si estás en una cama de un hospital, si estás atrás de las rejas, si estás en bancarrota, hay esperanza para ti. Si te pusieron oye, necesito que ores por esta persona, gloria a Dios, porque es el trabajo de la iglesia, de los guerreros de Dios, de las intercesoras, de las mujeres que interceden en las madrugadas, David. Entonces nunca debe ser una carga a nosotros de decir, Señor, pues ¿por qué tantas personas? No, gloria a Dios, porque esas personas en este momento de aflicción va a conocer el plan de salvación para su vida. Al Señor le importa más el alma, no que te sanes físicamente, eso es la añadidura, el Señor te la va a dar, pero primeramente quiere sanar tu alma, y que tu nombre se escriba en el libro de la vida, que eres salvo, David. Entonces, gloria a Dios por esos grupos de WhatsApp, por eso cuando veamos, oren por esto, gloria a Dios, porque hay trabajo que hacer. Nosotros como guerreros, ustedes como pastores, David, es una responsabilidad que el Señor nos mantiene ocupados. ¿Por qué? Porque imagínate que todo se fuera sanado, que no hubiera aflicción, pues la iglesia se duerme. ¿Qué vamos a hacer? Pues todo está bien, no hay enfermedad, no hay escasez, no hay nada. La iglesia se apaga, David, y ese gozo se va menguando y lo vamos a canonizar a otra parte. Pero la aflicción nos mantiene activos en la llama, avivando el fuego. Oye, hay esperanza para ti, no importa, estás en una cama, no importa, pero el Señor es bueno en todo momento. El Señor te levanta, pero si estamos aquí nosotros, David, es por una aflicción. Es la mejor manera que el Señor nos va a acercar. Nadie viene, uno que se saca la lotería, nadie viene, ahora sí vengo a Dios porque me saqué la lotería. No, hombre, al contrario, se va en sentido contrario. Entonces, gloria a Dios por las aflicciones y seguir intercediendo. Esa es la labor de la iglesia, esa es la labor de los pastores, de los grupos, ¿verdad? Y bendecimos a todos los que están atrás. Mucha gente que no nos damos cuenta está en las madrugadas, levantándose temprano, intercediendo por otras personas. Gloria a Dios que está en movimiento eso, David. Esa esperanza no debe de menguar, al contrario. Pasa esto, no importa, hay esperanza para ti. Hay tiempo de refrigerio, vendrán para tu vida. Amén. Recíbanlo y así es, ¿verdad? Amén. Amén, así es. Quisiera compartir algunos beneficios que trae el gozo de Dios, ¿no? A nuestras vidas, algunos beneficios. Y bueno, pues yo creo que el de cajón, el que no podemos pasar desapercibidos, ¿verdad? Es Nehemías. El gozo de Dios nos da fuerza, nos fortalece. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Y quiero leer Nehemías capítulo 8 versículo 10. Dice algo muy puntual que creo que podemos sacar mucho provecho. Dice: luego les dijo: id, comed grosuras y beber vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. Y luego dice: no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es nuestra fuerza. Amén. Entonces vemos cómo están a punto de cumplir una misión el pueblo, si vemos el contexto, y les mandan muy puntualmente: no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fuerza. Entonces, en medio de las batallas que estamos viviendo actualmente, de todo lo que se está viviendo a nivel mundial, ¿verdad?
cosas de la salud, situaciones financieras, problemas dentro de los hogares, todo lo que se está viviendo. Son problemáticas, son aflicciones. La Biblia nos enseña algo muy interesante. Dice: el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque a veces en medio de tanta batalla, la verdad, en experiencia, todo ser humano en medio de tanta batalla, las fuerzas se van acabando. La gente se va goteando la fuerza, se va desgastando, pero Dios nos da la llave. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cómo poder estar fuertes para seguir luchando las batallas de la vida? Porque no se trata de que como decía mi hermano Cecilio, no es de que no vamos a tener batallas, ¿verdad? No vamos a tener, sí vamos a tener, pero esto es lo lindo de nuestro Señor, nos da el poder para vencer la aflicción. Entonces necesitamos ese gozo. Y una parte importante ahí es cuando tienes un niño pequeño y también grandes que tienen temor de hacer algo, bajar de una altura, hacer algo, pero llega papá y le dice: venga, brínquele, mijo, yo lo agarro. El niño recupera valor y lo hace. Eso es con la presencia del papá terrenal, el papá humano. Claro. Lo mismo pasa con Dios. A veces podemos estar nosotros sin valor, un poco acongojados por lo que está sucediendo, pero si Dios te dice: hey, ven, claro, yo aquí estoy, claro, lo haces, porque la palabra de Dios y la presencia de Dios te infunde ese valor que estás diciendo. Sí, así es, David. Y el Señor nos dice, David, no con espada ni con ejército, sino a través de su Santo Espíritu. La comunión con el Espíritu Santo es la base, es la clave para cualquier comunión y cualquier contacto con nuestro Señor, David. Y de ahí vendrá el gozo, de ahí seremos llenados totalmente, David. Sí, amén. Otro de los beneficios del gozo es que dice la Biblia que el gozo es como medicina. Es un buen remedio, es un buen ungüento. Proverbios 17:22 dice: el corazón alegre constituye un buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. Y en la Biblia los huesos a veces son sombra o tipo del alma, y el espíritu triste seca el alma. Pero el detalle es que a veces la tristeza penetra tanto que puede traer aflicción sobre el cuerpo en situación de enfermedad. Entonces dice algo muy interesante: el corazón alegre constituye un buen remedio o una buena medicina, dice otra versión. Entonces creo que es algo maravilloso poder abrazar el gozo del Espíritu Santo en medio de todo lo que estamos viviendo, porque en medio de la alegría Dios nos puede levantar. Y además ahí para las hermanas que siempre están afanadas con la belleza, también dice la palabra de Dios: el corazón alegre hermosea el rostro. Te va a funcionar mejor que cualquier crema que compres. Realmente la felicidad en Dios te hermosea el rostro. Amén, así es. La palabra gozo en la Biblia viene alrededor de 145 veces. Amén. Entonces son 145 mensajes que el Señor nos habla. Te dejé 145 recomendaciones y mandatos, porque hay unos que te mando que seas gozoso. Claro. Entonces tenemos que someternos a eso, David. Sí. Obedecer al Señor, lo que está escrito en su palabra. Claro. Amén, ¿verdad? Filipenses 4:4 dice el apóstol Pablo, usted lo comentó ahorita, dice: regocijaos en el Señor siempre. Y no da opción. Y se los está mandando. Es como un padre hablándole a su hijo: regocíjate siempre. Y luego le dice: y por si no te quedó claro, otra vez te lo digo, regocijaos. O sea, es como un mandato de mantener siempre esa llama de la alegría. Es que es muy interesante porque cuando, por decir algo, ¿no? Ustedes que son hombres de proyectos que han tenido victorias en muchas áreas, cuando uno agarra un proyecto con alegría y con entusiasmo, aunque sea un monstruo gigante, uno le entra con toda la fuerza. Pero si le ponen a uno una carga que no lo va a disfrutar uno tanto, lo va a hacer uno, pero no va a ser lo mismo. Entonces la vida, si nosotros vivimos la vida con peso, con carga, con presión, va a ser muy difícil esta vida. Pero si nosotros enfrentamos día a día con el gozo de Dios, no, hombre, la vida va a ser una chulada. Y más que nada que vamos a poder, se va a despertar en nosotros algo que se llama gratitud, ¿no? Cuando tenemos gozo por la vida, por las cosas pequeñas, vamos a poderle dar gracias a Dios, aún hasta por las cosas más chiquitas de la vida. Vamos a poderle, Señor, decir: lo disfruté tanto, esto tan pequeño, Señor,
Gracias. Sí, el Señor dice aún así cuando estés cargado, venir a mí, aquellos que estén cargados y cansados, ¿verdad? Yo los haré descansar. Mi carga es liviana y mi carga es ligera y mi yugo es liviano. Entonces, y si el Señor dice venir a mí, David, es porque estamos retirados de Él. Y esas cargas nos las acarreamos cuando nos alejamos del Señor. Por eso el Señor dice, venir a mí, acércate a mí y verás que mi carga es liviana, mi yugo es liviano. Entonces, eso es, ven a Él. Ahí está la fuente, David, ahí está la fuente del gozo. Uno, cuando tú encuentras la perla preciosa, David, no la cambias por nada. De verdad, no te satisface las cosas mundanas, los mejores edificios, las mejores autopistas, los mejores aviones, y no nos apantalla nada. ¿Y por qué? Porque la perla preciosa, esa, vendemos todo por adquirir esa perla, David. ¿Verdad? Hay un punto importante ahorita que hablabas de los retos, los proyectos y lo que esto te provoca y la carga. Hay algo que yo aprendí hace muchos años, al dar clases, al estar dando clases de célula. Normalmente la clase la tengo los viernes o los jueves, y a veces llegaba ya los viernes cansado, agotado, y si había sido una semana pesada, llegaba así como que, híjole, voy a dar clase, qué cansado, o sea, mi cabeza embotada de los problemas del día. Bueno, pues vamos a dar la clase, la verdad a veces sin ganas, y empiezas a hablar, y cuando menos te das cuenta, traes una motivación y la clase, y luego dice mi esposa, pues que no te cansas. Pues sí, venía cansado, es más, estuve a punto de suspender la clase, pero empiezas a hablar de la palabra de Dios, y tienes esa llenura que cuando volteas a ver lo que te tenía angustiado de la semana o del día, dices, no, esto no es nada, realmente esto no es nada. Sí, el Señor dice, yo he venido para que tengas vida, hermano. Amén. Y vida en abundancia. Entonces hay que buscar esas áreas, y realmente estamos viviendo esa vida en abundancia, porque si estás vivo por dentro, olvídate por fuera. Hombre, trasciende, ya agarra vuelo el tren, ya no lo puedes parar, David, ya no lo puedes parar. Claro. Tan fácil, ¿no? Claro, qué lindo, qué lindo. Efesios 5, 18, 19 dice algo interesante, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y me gustaría aplicar este versículo, ¿no? al tema. Bueno, sabemos que el vino que embriaga, que hay disolución, pues a veces pone a las personas contentas por un momento, momentáneamente, ¿no? Pero dice el apóstol Pablo, no busques esa alegría, no busques lo que el vino normal te provoca. Antes, dice, sé lleno del Espíritu Santo. Quiere decir que cuando buscamos a Dios, cuando tenemos esa relación con Dios, como bien lo hemos estado mencionando, es el Espíritu Santo el que nos da ese gozo, nos da esa alegría. Entonces creo que la llave y la base de todo o del gozo es esa relación con Dios, ¿no? Que tengamos constantemente una relación constante con Dios. No nomás de pan vive el hombre, David. Fue una palabra que nuestro Señor nos dejó. No nomás de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Señor. Entonces la gente se enfoca, es que el vino es mi felicidad. Un alcohólico le pregunta, es que ese es mi deleite, ese es mi gozo, pero es un gozo temporal, es un gozo mortal, David. Como la gente que usa drogas, ¿verdad? Es que me gusta andar hasta arriba. ¿Por qué? Porque me siento bien, sí, pero son caminos de muerte. No es el camino que el Señor nos dice. El Señor dice, purifíquense cada día, limpia tus vestiduras cada día y permanece en el camino cada día. O sea, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el que persevere hasta el fin. Es un mandato de nuestro Señor, David. Y tomando eso, en los Salmos 31:6 dice, aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Es decir, tenía problemas, tenía angustias, y aborrecía a los que estaban esperanzados en cosas vanas, como comentabas ahorita, Jorge. Y realmente él estaba feliz, estaba gozoso, porque Dios había visto su angustia. Eso es el gozo del que estamos hablando. Claro. Y entrando un poquito en lo que provoca el gozo. El gozo, una vez yo leí a un autor
que decía que los temas más importantes del cielo se hacen en una atmósfera de gozo. Y el autor enseñaba un poquito acerca de lo que el gozo de Dios desata, ¿no? en las vidas de las personas, y aplicándolo y poniendo un poquito de base bíblica, vemos el versículo de Romanos que hablábamos ahorita, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y también Jesús nos enseñó: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y cuando lo busquemos, todas las cosas serán añadidas. Y aplicándolo lo que nos comentaba mi hermano Jorge, cuando Pablo estaba en la cárcel y dieron esa expresión de gozo, de que estaban cantando, era un canto, había un gozo interno en medio de la cárcel del apóstol Pablo y Silas. ¿Qué fue lo que sucedió? El apóstol Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero ellos eran justos. En medio de la cárcel tenían paz y estaban manifestando gozo. ¿Y qué fue lo que sucedió? Estaban buscando el reino de Dios, y lo que dijo Jesús: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Y entonces, ¿qué fue cuando detonaron el reino con el gozo y los cantos? Tronó aquello, se abrieron las puertas abrieron las puertas de la cárcel y fueron libres. Y había un propósito, David, cuando son tomados prisioneros. Dios no los mandó a pagar una condena. Ellos ya habían sido perdonados, ya la deuda estaba saldada. Pero como eran sus guerreros, David, como eran sus apóstoles, sus discípulos, el carcelero de Filipo venía en la lista, David. Claro. Entonces tenía que: oye, te voy a meter a la cárcel, te voy a meter en la aflicción, porque ahí está uno que también viene en la lista. Claro. Entonces a veces la aflicción es con un propósito también. Si están dos enfermos, David, uno es creyente y el otro no creyente, y a veces el no creyente tiene más fortaleza que el que es creyente, el que tiene la esperanza, y no debería ser así. Claro. El que es creyente y está en un momento de aflicción: ánimo, compañero, vamos a salir de esta. Claro. Y si no salimos de esta, ¿sabes qué? Arrepiéntete y cambia tu vida. ¿Por qué? Entrégate al Señor, porque a lo mejor de aquí ya no salimos, pero ¿sabes qué? Nos espera una eternidad donde vamos a rendir cuentas. Entonces mi misión es compartirte el gozo de Dios, compartirte el plan de salvación. Y si estoy en esta aflicción, es con un propósito, ¿verdad? Debe ser así. Fue con Pablo. El carcelero de Filipos, ¿dónde lo iba a localizar? Pues en la cárcel, en la guardia, ahí oye, ¿qué hago para ser salvo? Los vio ese gozo. Yo quiero de eso que tú estás viviendo. Yo nunca he visto algo así. Compartió el reino. ¿Y qué hago? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Pues ahí entonces se ve cuando fue el estruendo y sucedieron cosas. Salieron libres, llegó a su casa gozoso el carcelero de Filipo. No le importó, porque él pudo haber sido ejecutado, Claro. Porque se abrieron las cárceles. Sí, de hecho era su condena, ser era condena a muerte. De hecho él se iba a matar, como para que pensaran que se han escapado y se lo habían echado los mismos soldados, porque si no, no solo moría él y mataban a toda su familia. Exacto. Entonces él se iba a matar, y por eso Pablo le dijo: hey, espera, porque espérate, aquí estamos todos adentro, ¿verdad? Y el detalle es que la salvación llegó a tal forma que el soldado no sufrió. La salvación fue algo impresionante eso. El punto aquí son dos puntos importantes o claves que veo yo. Uno es, y ahorita comentaba Jorge, y lo voy a parafrasear un poquito, es tener siempre la mirada en la meta. Claro. Cuando tú tienes la mirada en la meta, sabes que el camino a lo mejor no va a ser fácil, pero sabes que cada paso te está acercando más a donde vas. Cuando tú estás estudiando alguna carrera, nadie dice: ay, cómo tengo ganas de pasarme las noches estudiando y no dormir. Nadie dice eso, pero tienen su vista en la meta. Me voy a graduar de ingeniero, licenciado, doctor, lo que tú quieras. Esa es la meta. El que está en el gimnasio no va al gimnasio porque dice: ay, qué rico duele, qué suave se siente. Ya se acostumbran y dicen eso, pero no, están buscando tener un mejor físico o tener una mejor salud. Cuando tú estás cuidando a los niños pequeños, tú que tienes niños pequeños, nadie dice: ay, qué padre desvelarme toda la noche y que me despierten porque tienen hambre, estar cambiando para allá. No dice eso, pero tienes tu mente que estás formando a un hombre, a una mujer encaminado a los caminos de Dios. Es tener los ojos en la meta. Realmente te lleva a que lo que pase en ese transcurso, en el camino,
realmente no sea tan trascendente, porque tienes los ojos en la meta. Esa es una de las claves. Y otra de las segundas, de la clave que tenemos una responsabilidad importante es, hablamos del gozo. Pero y ahora voy a hablar de los cristianos, de nosotros mismos. Hablamos del gozo y el gozo de Dios, pero nuestra palabra, nuestra boca habla de catástrofes. Todo está muy mal, ya se va a acabar. Y luego hacemos las cosas que no son realmente espirituales, hacemos espirituales. Ya quiero que venga Cristo porque todo está muy mal. No, espérame, o sea, tu vida está mal. Sí, exacto. Entonces tenemos que ser ejemplo también. Si hablamos del gozo, la gente tiene que sentir que hay gozo con el que tiene el Cristo en Dios, que esa palabra es, y aunque haya problemas, hay gozo. Me voy a acercar con Él y voy a hablar con Él porque me da paz, me da gozo en mi corazón. Y es una responsabilidad que tenemos que cubrir como cristianos. Tenemos que predicar con el ejemplo. Decía Agustín de Hipona: sal a predicar la palabra de Dios y de preferencia no abras la boca. Claro. Ok, pues es complicado, ¿no? Tu comportamiento dice más que la palabra, ¿verdad? Claro. Y la palabra dice que un sermón que des a través de la palabra, pues, en 10 minutos se borra, pero tu comportamiento deja huella por donde pases. Claro. Entonces todo depende de nosotros. Si predicas a Cristo con el ejemplo, ¿no? Hay una frase que me decía mi madre que la tengo muy grabada, que dice: la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Claro, las acciones, ¿no? Más sobre todo respaldando lo que decimos. Y bueno, tenemos el mayor ejemplo, Jesús, que Él fue maestro, Él fue predicador, pero no solo eso, sino que Él puso su propia vida, se entregó en la cruz por amor a nosotros, y eso es lo que nosotros podemos ver en Él, no solo las palabras. Y en gratitud, ¿verdad? Agradecerle al Señor lo que ha hecho por nosotros. ¿Qué hubiera sido de nosotros? Claro. ¿Qué hubiera sido de nosotros de ese gozo si no lo tuviéramos? Claro. Viviríamos fantasía, viviríamos en cosas perecederas, pero no, hay una esperanza que trasciende a una eternidad. Y busquemos esa siempre, ese gozo que es eterno, y solo viene a través de nuestro Señor Jesucristo, que fue el que pagó el precio, el que nos compró por sangre, el que dio todo para que nosotros tuviéramos ese gozo, que lo recibiéramos. Acéptalo, recíbelo, pero hay que buscarlo. O sea, ya cuando lo tengas, tienes que madurarlo, tienes que trabajarlo, tienes que ir creciendo cada día, hasta llegar a la altura del varón perfecto. Claro. Y creo que hay ahora sí se va a escuchar a lo mejor como cliché, pero hay niveles, ¿no? En cuanto al gozo, porque vemos algunos versículos en los cuales los apóstoles los escuchamos los leemos escribir, que dicen que están gozosos porque fueron tenidos por dignos de sufrir y padecer por Cristo. Y se queda uno bien diferente al tiempo actual, ¿no? Que dice: Señor, completa mi gozo dándome el Cadillac, ¿no? Que tanto quiero. Y hablamos ahorita, es una alegría externa y no interna. Pero vemos en la Biblia un nivel de gozo en siervos de Dios que se gozaban, se alegraban en el Señor, brotaba un gozo interno porque fueron tenidos por dignos de sufrir por Cristo, de sufrir por el Evangelio. Es decir, el gozo, yo creo que tiene mucho que ver la visión, ¿verdad? ¿Dónde tenemos nosotros nuestra meta? ¿Dónde tenemos nosotros la vista? ¿Cuál es nuestro deseo interno? ¿Cuál es nuestra pasión, nuestra meta? Como nos comentaban los hermanos, ser más como Jesús. Si nuestra meta es ser cada vez más como Jesús, Señor, gracias porque me permitiste parecerme un poquito más a Jesús el día que me dijo fanático mi familia, el día que me cerraron la puerta o mis amigos me dejaron porque les hablé de ti. Gracias porque estoy padeciendo por ti, Señor, y me parezco un poquito más a ti. Y los apóstoles les daba sumo gozo haber sido dignos de sufrir por Cristo, porque no todos son dignos de sufrir por Cristo. Y eso creo que es un nivel de gozo maduro, como decía mi hermano. Sí, hermano, no hay gloria sin pasar por el Calvario, David. El Señor Jesucristo dijo: el camino es angosto. El camino es angosto y poca gente lo encuentra, poca gente, realmente circula por ahí. Y en el camino al Calvario no hay aplausos, no hay galardones,
no hay títulos, no, es donde nosotros, todo que venga Cristo, tenemos que pasar ese camino. El Señor lo dijo muy claro: si verdaderamente quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo y agarra tu cruz y sígueme ante cualquier circunstancia, sígueme. Entonces, para la honra y para Él. Un punto importante, ahorita que comentabas la diferencia entre el pasado y el actual, estaba haciendo referencia también, por ejemplo, a Hechos 7, donde viene que agarraron a Juan y a Pedro y los azotaron, y ellos iban felices porque los habían azotado, ¿no? Porque habían sido dignos. Y en la actualidad para nosotros el gozo es que no nos pase nada, que todo esté perfecto. Y eso sucede porque a veces guardamos algo de altivez y algo de sobreestima sobre lo que somos nosotros. No voy a entrar en detalle, pero en una situación complicada que tuve, yo le decía a Dios, dentro de mi inconsciente, le decía a Dios: oye Dios, se me hace que no me merezco esto. Y estuve insistiendo hasta que vino una palabra a mí, y fueron 2, 3 palabras nada más, y me dijo: ¿y mi hijo sí? Entonces dije: entonces eres mejor, eres superior a Jesús. No, nunca. Entonces no te quejes. Y es una parte importante. Y a veces nuestra mirada está puesta en nosotros, hermano, y muy a menudo hacemos eso. Y realmente el yo. Entonces realmente nuestra vista debe estar hacia arriba, en agradecimiento, en gratitud y en entrega total. Pase lo que pase, es suficiente lo que nosotros tengamos que sufrir aquí en la tierra. Es suficiente si tenemos que vivir como tengamos que vivir feamente, por lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? Él pagó muy alto precio para que nosotros alcanzáramos el camino de regreso al Padre. Entonces, por gratitud, siempre hay que estar con el Señor. Gracias por lo que has hecho. Yo creo que concluimos que el gozo es algo más que tener o no tener cosas. Concluimos que el gozo es muy espiritual y es tan profundo, ¿verdad? Y yo quisiera, para ir cerrando, se nos ha ido el tiempo volando, quisiera cerrar comentando a aquellos que nos están viendo. El gozo no depende de qué tenemos, de qué no tenemos, si recibimos el milagro o aún no lo recibimos. El gozo brota del corazón en medio de la circunstancia, ahí en el momento que estamos viviendo ahorita, actualmente, sea bueno o no sea tan bueno. Dios nos manda regocijaos en el Señor. Es decir, tenemos que tener esa relación con Dios donde va a brotar ese gozo interno, vivir con ese gozo que solo Dios puede dar, porque ese gozo que no depende de las cosas externas, sino de nuestra relación con Dios, es lo que nos va a hacer vivir alineados y agradando a Dios, y puede detonar grandes bendiciones a nuestra vida, que eso ya queda en segundo plano. Sin embargo, el gozo va a ser la evidencia de que esa relación con Dios está fresca, está viva. Y yo le animo a aquellos que nos están viendo. Antes de cerrar, le voy a pedir a mis hermanos un último consejo, una última palabra que tengan de parte de Dios, aquellos que nos están viendo, para ir cerrando. Y yo quisiera comenzar con eso y animar a aquellos que nos están viendo en medio de las circunstancias, sean buenas, no sean tan buenas. Mantenga el gozo de Dios en su vida, mantenga ese gozo avivado en su corazón, porque en medio de las situaciones difíciles, ahora más que nunca, necesitamos gozo. Porque la situación, es cierto, es una situación no tan fácil lo que está viviendo en el mundo, pero en medio de eso, dice la Escritura, el gozo de Dios es nuestra fuerza para seguir luchando, para seguir avanzando. Y hay grandes bendiciones en el gozo. Yo le animo, regocíjese. ¿En quién? En Dios. ¿Cuándo? Siempre. Eso dice el apóstol Pablo. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez los digo, regocijaos, mis hermanos. Bueno, sí, para hacer el comentario final también, David, hago remembranza de Salomón, donde en una parte dice: de nada he detenido mi mano, y también dice que él ha pensado y ha meditado acerca de todo. Casi al final dice al joven: regocíjate, gózate de tu juventud, pero ten en cuenta que de todo vas a dar razón, de todo vas a dar cuentas. Pero al final dice: en esto resumo todo lo que dije,
todo lo que escribió en Eclesiastés. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si quieres tú tener gozo, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Amén. Maravilloso. Él es el todo del hombre, dice. Claro. Sí. ¿Es despedida ya? ¿De cerrar? Sí. Ok, yo quiero despedirme con el rey David, el gozo que él tenía a través cuando él escribió el Salmo 23, uno de los mejores salmos de la Biblia, ¿verdad? En esos momentos David no lo escribió en una hamaca, en una isla de Fiji, él lo escribió en un momento de aflicción, de persecución. Pero el gozo que él tenía de su interior, brotaba la palabra, brotaba la poesía, brotaba la vida de adentro que él decía: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Él proyectaba su vida que mañana será otro día, y si estás en Cristo, mañana será otro día para tu aflicción que estés viviendo hoy en día. Así que ten ánimo y ten ese gozo. Trabaja en eso. Tienes 66 libros para estudiar lo que es verdaderamente el gozo de Dios. Tienes 31,180 y tantos versículos de la Biblia que tienes para estudiarlos, para que te des cuenta que ese es el verdadero maná, que de ahí va a brotar ríos de agua viva para tu vida. Busca eso y confía siempre en el Señor. Él jamás te defraudará. Él está al tanto de tu oración, Él está al tanto de tu sufrimiento, Él está al tanto de tus peticiones. Pero Él quiere que te des cuenta que hay esperanza para ti. Dios te bendiga y gracias por esta noche. Amén, así es, nos estamos despidiendo el día de hoy. No quiero cerrar este tema, este día, sin hacer una oración por ustedes, ahí donde ustedes están. Señor, bendecimos a cada persona que nos está viendo el día de hoy, bendecimos sus vidas. Señor, oramos que el gozo del Espíritu Santo brote, fluya, Señor. Espíritu Santo, llénalos de alegría. Señor, oramos que toda tristeza, oramos en el nombre de Jesús que toda amargura, toda falta de perdón, Señor, en el nombre de Jesucristo, se quebrantan, se rompen en el nombre poderoso de Jesús. Oramos, Señor, que viene libertad sobre las vidas. Oramos que viene libertad sobre cada persona que nos está viendo, que el gozo de Dios puede fluir libremente sobre de ellos, trayendo esa paz, esa alegría, trayendo eso que solo Dios puede dar. Señor, bendecimos a cada persona que nos está viendo el día de hoy. Señor, trae sobrenaturalmente, Señor, haz algo en ellos, Señor, sobrenaturalmente, que cambie dentro de ellos, Señor, su situación y puedan gozarse, puedan regocijarse en ti, Señor, pero constantemente, como dice el apóstol Pablo, siempre venga un regocijo constante, un regocijo permanente. Espíritu Santo, obra, Señor, en cada vida, obra en cada persona, en el nombre de Jesús. Y también queremos orar, Señor, el día de hoy, si hubiese alguien con alguna necesidad de salud, Señor, en el nombre de Jesús oramos por toda persona que pudiese estar enferma, que pudiese tener malestar. Señor, quebrantamos toda enfermedad en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, que toda dolencia termina en el nombre de Jesucristo. Oramos, Señor, que toda persona que pueda estar pasando por COVID-19, oramos en el nombre de Jesús, todo COVID-19 se seca en el nombre de Jesús. Todo COVID-19 te maldigo en el nombre de Jesús, como Jesús maldijo a la higuera y se secó y quedó sin vida, sin fruto, así en el nombre de Jesús se seque todo COVID-19 y bendigo el cuerpo, la vida, la salud de mis hermanos, de mis amigos, de aquellos que nos están viendo el día de hoy. Sean benditos, sean sanos en el nombre de Jesús, sean saludables en el nombre poderoso de Jesús. Como dijo el salmista, enviaste tu palabra y nos sanaste. Sean sanos en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos a cada persona que nos está viendo, bendecimos su vida, bendecimos su familia, bendecimos su salud, bendecimos sus finanzas, y sobre todo, Espíritu Santo, te pido que pongas ese gozo que solo tú puedes poner en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús, Dios, ya te damos gracias en esta hora. Amén.
Amén, amén. Dios me los bendiga. Gracias por estar sintonizando. Comparta este video con alguien más, con alguien que usted sepa que lo necesita. Y este domingo nos vemos en este mismo canal de Facebook a las 11 de la mañana con una palabra poderosa de nuestros pastores Servando y Karime Villazón. Dios les bendiga. Este domingo a las 11 de la mañana los esperamos. Bendiciones.